Fortalecimiento comunitario. Hola a todos. El proyecto Fortalecimiento Comunitario, iniciativa de la Diócesis de Tibú, con el apoyo de la ACNUR, viene fortaleciendo las diferentes juntas de acción comunal y asojuntas de la región del Catatumbo, con el apoyo de profesionales de campo, en este caso de Imer Camilo Bayona, abogado. Narly Marcela Grande Arango, trabajadora social. Viene fortaleciendo diferentes temas de interés general que la comunidad debe conocer a primera mano. Uno de los temas importantes que trataremos el día de hoy y que la comunidad debe conocer a primera mano es sobre los mecanismos de protección de defensa de los derechos. Uno de ellos es la acción de tutela, instrumento que me permite salvaguardar mis derechos fundamentales, contemplado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991. ¿Qué es la acción de tutela? La acción de tutela es uno de los mecanismos de protección que implementó la Constitución de 1991 para proteger la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos. ¿Cuál es la finalidad de la acción de tutela? La finalidad de la acción de tutela es evitar la violación de los derechos constitucionales fundamentales de una persona cuando se encuentren amenazados o vulnerados, ya sea por acción o omisión de una entidad o de particulares. ¿Qué derechos protege la acción de tutela? La acción de tutela se consagró para proteger los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser humano, que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad humana. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? La Corte Constitucional ratificó unos requisitos y requerimientos para determinar o identificar cuáles son los derechos de naturaleza fundamental. Esos requisitos y criterios son: lo primero, los derechos que se establecen en la Constitución de 1991, que están en el título 2, capítulo 1, del artículo 11 al 41. Segundo, los derechos no fundamentales, pero que adquieren una categoría por conexividad. Es decir, por ejemplo, el derecho a la salud no está contemplado como un derecho fundamental dentro de la Constitución de 1991, pero porque tiene una conexividad con el derecho a la vida, se vuelve un derecho fundamental. Tercero, los derechos que están dentro de los tratados internacionales y los ratifica el Estado. Y por último, los derechos que tengan un carácter inherente a la persona, pero no están establecidos dentro de la Constitución colombiana. ¿Cuáles son los derechos fundamentales consagrados en la Constitución? Los derechos fundamentales los encontramos en la Constitución Política de 1991, en el título 2, capítulo 1, desde el artículo 11 al artículo 41. Entre ellos encontramos el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho al buen nombre, el derecho a un buen debido proceso, el derecho a la libertad de asociación, entre otros. ¿Cuáles son las características esenciales de la acción de tutela? La primera característica es la inmediatez, es decir, se brinda esa protección de manera inmediata. La segunda característica es la subsidiariedad residual, es decir, solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de defensa judicial, a no ser que busque un daño irremediable. La tercera característica de la acción de tutela es preferente, es decir, el juez está obligado a tramitarla con prelación, es decir, con prioridad ante los procesos judiciales y los procesos constitucionales. La cuarta característica de la acción de tutela es que esta acción no se puede iniciar paralelamente con otros procesos ordinarios, ya sean civiles o laborales o cualquier otro de un proceso ordinario. La quinta característica es que la acción de tutela no es una acción alternativa o sustitutiva, ya que esta procede cuando no existe otro medio o otro mecanismo para proteger un derecho fundamental. Y la sexta es que no es una acción adicional o complementaria de un proceso judicial. ¿En cuánto tiempo el juez resuelve sobre acción de tutela? Todo juez constitucional tiene un tiempo máximo de 10 días para fallar sobre la acción de tutela a partir de la erradicación de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. Este mecanismo tiene prelación sobre todos los procesos que se estén llevando a cabo en cada uno de los juzgados. Acá surge una pregunta cuando el fallo es a favor. ¿Cuánto tiempo tiene la entidad accionada para dar cumplimiento a ese fallo emitido por un juez constitucional? Dependiendo de la gravedad y la necesidad,
el juez en muchos de los casos otorga entre 48 horas o 72 horas para que la entidad accionada dé cumplimiento a dicha disposición. Es una orden judicial y el incumplimiento de ella acarrea sanciones más adelante. ¿Cuándo es procedente la acción de tutela? La acción de tutela es procedente cuando existe la vulneración o violación de un derecho fundamental. Segundo, cuando es interés legítimo de la persona que pone la tutela. Tercera, cuando la autoridad pública o particular está determinada o determinable, es decir, cuando la persona o esa identidad tiene nombre y apellido y tiene establecido la personería jurídica. Y cuarto, cuando no existe otro mecanismo para la defensa y protección de estos derechos fundamentales. ¿Cuándo no se puede interponer la acción de tutela? La acción de tutela no procede cuando sea procedente instaurar el recurso de habeas corpus. Este mecanismo me permite salvaguardar el derecho a la libertad. Segundo, cuando el daño ya está consumado. Tercero, cuando se busque proteger derechos colectivos, salvo que este mecanismo lo utilicemos para evitar un daño irremediable. Cuando falte el elemento de inmediatez. Y por último, cuando existan otros recursos de defensa judiciales, salvo que pueda utilizar este recurso para evitar daños irremediables. ¿Quién está legitimado para interponer la acción de tutela? Toda persona que se le afectó, se le vulneró o se le violó un derecho fundamental, sin distinción de raza, sexo o edad, y puede ser apoyado por un abogado. ¿Las personas jurídicas pueden interponer acción de tutela? Las personas jurídicas sí pueden hacer uso de este mecanismo de protección de derechos fundamentales, ya que éstas son titulares de derechos y obligaciones. La Corte Constitucional le ha otorgado unos derechos fundamentales a las personas jurídicas. Entre ellos tenemos el acceso a la administración de justicia, el derecho a la libertad de asociación, el derecho al buen nombre, entre otros. ¿Cuál es el contenido de la acción de tutela? Primero, nombre y lugar de residencia de la persona que va a interponer la tutela. Segundo, el derecho que está siendo violado o vulnerado. Tercero, nombre de la autoridad o particular que está vulnerando este derecho fundamental. Cuarto, los hechos que sustentan la acción de vulneración de derechos. Quinto, las demás circunstancias relevantes para interponer la tutela. Sexto, los fundamentos de derechos invocados. Y séptimo, la afirmación de gravedad bajo juramento que no se está tramitando otro proceso con la misma acción de vulneración de derechos. Seamos buenos ciudadanos. Si las acciones conocemos, nuestros derechos protegemos.